Hola, buenas tardes. Soy Karina Aguirre y yo hoy les voy a hablar de gestión de las emociones durante la pandemia. Eh, bueno, yo soy fisioterapeuta, soy psicóloga y soy IAPESES, entonces la plática va a estar enfocada en la disciplina positiva. Se los digo para que entiendan un poco el enfoque de lo que les voy a decir. En disciplina positiva en PESES nos enfocamos mucho en la dignidad de la persona, en los sentimientos, en el respeto mutuo y, y bueno, es un sistema que tiene sus constructos teóricos, están basados en la psicología positiva, en la psicología humanista, en la Gestalt, la psicología individual. Y lo que hacemos es dar entrenamiento a padres y a maestros basados en estos constructos teóricos. El sistema PESES ya tiene mucho tiempo y está tomado de un sistema norteamericano que se llama STEP. Y bueno, solamente para que sepan de qué va toda la información que les voy a presentar. Y bueno, solo quiero que sepan un poco en qué creemos en PESES, qué es lo que hacemos, y fomentamos el desarrollo de todas las potencialidades del niño, del adolescente, de los alumnos, siempre en un ambiente respetuoso y amoroso. La idea es permitir aprender en un ambiente así y fomentar la responsabilidad y la cooperación. Este es el objetivo de PESES. Creemos en el respeto mutuo, en la dignidad de todas las personas. No usamos premios ni castigos y ayudamos a desarrollar y mejorar la comunicación, una comunicación que sea afectiva, cálida y efectiva, que se entienda lo que se está tratando de decir. Y bueno, les voy a hablar un poquito de lo que son las emociones, de cómo funciona la emoción y los sentimientos durante un momento de crisis, para después pasar a lo que podemos hacer y en qué nos tenemos que fijar. Como puntos clave en qué fijarnos para determinar si nuestras emociones ya están desbordadas y necesitamos un poquito más de ayuda. Y las emociones son reacciones innatas, son distintas entre ellas. Todos los seres humanos las tenemos y se expresan de forma característica. Cada una tiene una expresión característica, quiere decir que aquí en China las emociones básicas son las mismas. Se les dice que son universales. Y estas son reacciones fisiológicas que tiene el cuerpo, se sienten en el cuerpo y nos brindan información sobre lo que pasa afuera en el ambiente y cómo debemos reaccionar ante este suceso. Son cortitas las emociones, a diferencia de los sentimientos, tienen varias dimensiones, son complejas, involucran una dimensión psicológica, dimensión fisiológica y conductual. Es decir, por ejemplo, yo tengo que poner atención al entorno, siento la emoción en el cuerpo y tengo una reacción conductual. Hay una conducta ante este evento. Y es muy importante que tengan muy claro que las emociones no son buenas ni malas, son necesarias para poder responder a los requerimientos que el ambiente nos pide. Muchas veces las juzgamos como buenas o malas, dependiendo cómo nos hacen sentir. Las emociones negativas, tristeza, enojo, las juzgamos como malas. Las emociones positivas, alegría, la juzgamos como buena porque nos hace sentir bien. Pero en realidad no hay que juzgarlas, eso es básico. Todas son buenas y es importante determinar cuáles son, poder reconocerlas y saber que nos están tratando de decir algo. Tienen una utilidad todas ellas. Y justamente es lo que les voy a decir. ¿Para qué nos sirven las emociones? Pues nos preparan para responder de acuerdo a lo que el entorno nos está pidiendo. La idea es movilizar la energía que tenemos en el organismo hacia esta tarea particular y emitir una conducta, dependiendo de lo que el ambiente nos esté pidiendo. Nos permite también predecir las conductas de los demás, porque yo puedo leer a los demás, puedo leer las emociones de los demás, las expresiones faciales, y así puedo predecir sus conductas.
obviamente facilita por esto la interacción social y ayuda a controlar, en cierto sentido, las conductas de los demás. Cuando yo veo que alguien tiene una expresión de ira, el que yo pueda leerlo me hace actuar en consecuencias y sobre todo si lo que yo estoy leyendo me hace sentir eh, miedo, entonces probablemente yo tenga una conducta de evitación ante esta persona que me está mostrando ira. Y permite la comunicación de estados afectivos, ¿no? Muchas veces, aunque yo no diga lo que siento, la gente lo puede leer por mi expresión facial. Por eso hay que ser muy congruentes con los niños. Las emociones también me sirven para promover las conductas prosociales, estas conductas de altruismo, donde yo me brindo a los demás y me dejo un poco de lado. Esto me ayuda a integrarme a la sociedad. Es muy importante. Ayuda a las personas a interactuar entre nosotros. Por eso es necesario expresarlas. Y proporcionan motivación para la realización de tareas. La relación que hay entre la motivación y las emociones es muy estrecha. Las emociones generan motivación. La motivación es esta energía de la que les hablé antes, que me permite realizar tareas, me permite generar una conducta dirigida hacia un objetivo. Y al revés, ¿no? Hay algunas motivaciones que también me generan ciertas emociones. Entonces, es muy, muy importante la relación que tiene la motivación con la emoción, particularmente en el ambiente educativo. El aprendizaje significativo tiene que ver con que yo puedo aprender un poco mejor cuando lo que me están enseñando tiene un significado o una razón emocional. Entonces, por eso es importante que los maestros también tengan en cuenta las emociones y la manera en la que enseñan. Los sentimientos son un poco diferentes de las emociones. Los sentimientos son de mucha más larga duración, son una percepción consciente de lo que yo siento cuando tengo una emoción, cuando hay un evento particular. Yo hago una interpretación de esto, es decir, la emoción que yo tengo en ese momento que me genera una situación pasa por el componente del pensamiento y entonces a eso se le llama sentimiento. Yo le voy a dar una atribución a una situación particular y a una emoción particular. Esos son los sentimientos y son de mucha más larga duración, pueden durar mucho tiempo. Y bueno, las emociones y los sentimientos son muy importantes en las relaciones sociales para tomar decisiones y vivir en comunidad. Están totalmente implicados en nuestras experiencias sociales, somos seres sociales, y me dan la posibilidad de tomar decisiones de una manera a veces muy rápida, dependiendo de lo que el ambiente me está requiriendo, y además adaptativa, que yo genere una respuesta adecuada, que esto es lo que quiere decir adaptativo, ante esta exigencia que el ambiente me está presentando. Entonces, aquí hay algunas preguntas importantes. ¿Pueden identificar la importancia de las emociones y los sentimientos en la vida del ser humano ya con lo que les dije? Son importantísimas, entonces es importante identificarlas para no bloquearlas. ¿Cómo se sienten emocionalmente debido a esta situación por la que estamos pasando? Pueden identificarlo. ¿Cuáles son las emociones que experimentan? ¿Cómo las expresan? Y cuál es el sentimiento general que tienen ante esta situación de la pandemia y la cuarentena. Si no lo han identificado ya, sería bueno que lo identificaran, porque así es como vamos a comenzar a gestionar las emociones. Lo primero es identificarlas, ver cómo nos estamos sintiendo. Y bueno, durante una crisis las emociones y los sentimientos cambian, ¿no? Cuando estamos en un estado de equilibrio, por decirlo así, pues tenemos ciertos sentimientos y emociones que son relativamente agradables, pero cuando hay una crisis estos cambian y normalmente lo que hay son sentimientos de mucha angustia, estamos desorientados, no sabemos qué hacer, obviamente estamos confundidos, hay sentimientos de miedo, mucha desconfianza, soledad, nadie nos entiende, nos sentimos aislados, obviamente estamos tristes, muy impotentes, y esto tiene que ver la impotencia y la ansiedad con que no podemos controlar lo que está pasando afuera. Entonces,
esto también nos habla de una falta de control. Somos hipersensibles en general, ¿no? Somos más sensibles que antes de una crisis. El estado de alerta obviamente aumenta cuando hay una cuestión de estrés o hay una crisis y hay mucha irritabilidad. Somos muy irritables, nos ponemos muy agresivos a veces por cualquier cosa. Y pues obviamente esto hace que haya peleas o que las peleas que ya había aumenten. Podemos presentar crisis de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés agudo, que tiene que ver con algunos síntomas relacionados con la ansiedad, pero que se presentan muy, muy rápido después de una crisis o en el momento de una crisis, y el síndrome de estrés postraumático, que puede pasar algunas semanas después de que ya pasó el evento, y aquí puede haber remembranzas del mismo. Y les voy a hablar un poco de lo que es una crisis. Son experiencias muy estresantes y en algunos casos, como les mencioné antes, pueden llegar a ser traumáticas dependiendo de la persona y de las herramientas que tenga para afrontar el estrés y las situaciones difíciles. Y casi siempre las crisis se dan o se precipitan por un cambio vital. Pero bueno, no todo es negativo. Una crisis también es un momento decisivo en un asunto de importancia que tiene una connotación positiva la crisis también, porque la crisis también significa oportunidad. Las crisis son transformaciones, son transitorias, es importante que lo sepamos, esto va a pasar. Y bueno, puede marcar el fortalecimiento y la optimización de un individuo. Esto es muy importante. Podemos descubrir que tenemos herramientas y fortalezas que no conocíamos, y esto nos va a ayudar a salir adelante en estos momentos difíciles. Nos va a hacer conscientes de cuáles son estas estrategias, ¿no? Para afrontar las cosas que no nos salen como habíamos planeado, y cómo podemos desarrollarlas o inclusive mejorarlas. En momentos de crisis es muy importante ser flexibles. Si yo ya determiné que lo que yo hago normalmente para afrontar el estrés o los problemas no me está funcionando en este momento, entonces tengo que ser flexible para desarrollar algunas otras estrategias. Esto es súper importante. Cuando yo soy inflexible y me niego a cambiar mis estrategias, voy a caer en una situación donde no hay aceptación de la realidad, y esto me puede llevar a la enfermedad mental. Puede ser muy malo a mediano y a largo plazo. Y bueno, las crisis también pueden aumentar nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Esta capacidad que tenemos de salir avantes durante las dificultades, y no solo avantes, sino fortalecidos con herramientas nuevas. El estrés es una sobrecarga, una exigencia muy exagerada que nos está dando el ambiente, y en lo que yo les decía hace rato, implica una dinámica de resistencia, tensión y lucha. Y si se mantienen los factores externos o se mantiene esta resistencia del organismo, pues el estrés se va a mantener a través del tiempo y me va a generar enfermedad, me va a generar un malestar mayor. Entonces es momento para hacer un cambio. Es importante durante las crisis que tengamos la convicción y la motivación, esta energía de la que les hablé hace rato, para generar un cambio. El cambio se genera cuando me doy cuenta de que la situación ya no puede seguir así, esta situación ya es insostenible, que es lo que les mencionaba anteriormente. Cuando yo tengo esta dinámica de resistencia y de lucha contra la realidad, que esto no puede estar pasando, esto no puede ser, entre más tiempo la mantenga, más tarde voy a generar esta energía necesaria para tener los cambios y adaptarme a la nueva situación y tener estas herramientas de afrontamiento diferentes, ¿no? Entonces, muchas veces nunca genero el cambio. Me puedo quedar así, en esta dinámica de lucha y de resistencia, y entonces voy a requerir ayuda profesional. Pero bueno, si yo ya me di cuenta que esta situación es insostenible, por ejemplo, no sé, las peleas en casa, el estrés en casa ya es insostenible, entonces yo tengo que generar estrategias nuevas, que esa es la buena noticia. Me doy cuenta que lo que estoy haciendo ya no me está funcionando y tengo que hacer algo diferente. Entonces hay una conducta diferente, la energía se va dirigiendo de otra manera,
y yo estoy generando estrategias nuevas para cambiar esta realidad. Y bueno, cuando no pasa así, pues es necesario a veces ya buscar otro tipo de ayuda profesional, psicología y psiquiatría, para poder salir del estado de estrés prolongado. Hay algunas señales a las que hay que ponerles mucha atención y particularmente véanlas en ustedes y en las personas que viven con ustedes, porque muchas veces cuando ya hay muchas señales es importante brindar apoyo porque ya la persona solita no lo va a lograr. Entonces es importante que nos fijemos mucho, sobre todo en los adolescentes que no comunican mucho o en los niños muy pequeños o en nosotros mismos cuando no estamos muy conectados con nuestras emociones, que es la mayoría. Cuando hay señales de tensión física, tenemos los nervios a flor de piel, cualquier cosa nos irrita. Una sensación de nudo en el estómago, tensión muscular, a veces generalizada, esta tensión que me pone duro porque estoy en un estado de alerta constante. Puede haber sudoración excesiva, palpitaciones, dolores de cabeza, cuello o espalda. Cuando no es generalizada la tensión muscular, a veces es en la parte superior del cuerpo, regularmente. Puede haber síntomas gastrointestinales, sensación de mareo y ahogo, que esto ahorita es muy común. Mucha gente tiene una sensación constante de molestia en la garganta y lo confunde con síntomas de coronavirus. Entonces, aquí es importante determinar si no estoy enfermo de nada, pero tengo esta sensación de ahogo o incluso dolor de garganta o molestias en la garganta y tengo alguno de estos otros síntomas, probablemente lo que tenga sea una ansiedad muy aumentada. Entonces, esto es importante porque saberlo me puede tranquilizar, ¿no? A veces la cuestión no es física, no es una cuestión de enfermedad biológica, sino es una cuestión de molestias relacionadas con la ansiedad, con el estrés. Señales de malestar emocional, ¿cuáles son? Una ansiedad o tristeza que se mantienen o que son ya muy frecuentes y que son fuertes, que son de llamar la atención. Irritabilidad o ira constantes, estoy enojado todo el tiempo, soy muy irritable, estoy angustiado y estoy inquieto constantemente, o todos los días. Estoy muy cansado, sin razón, soy muy negativo, que no es lo mismo que ver la realidad, ¿no? No estoy diciendo que ser muy negativo sea no ver la realidad, ¿no? Sino que ser negativo es ver solo lo malo. Hay muchas cosas que están pasando que son muy malas, pero hay muchas cosas que son buenas, hay muchas cosas que son rescatables, no todo es malo. La negatividad ya va más enfocada hacia tener unos anteojos de ver todo mal y todo negro y de creer que no soy capaz y que el futuro es totalmente negro. A esto va la negatividad. Preocupación excesiva, apreciarse poco, tener insomnio o hiperinsomnia, las dos cosas son de llamar la atención. No poder terminar las cosas, a pesar de que tengo el tiempo para hacerlas, no puedo terminarlas, no soy capaz. Comer menos o comer más que antes. A veces cuando estoy muy tenso, no tengo hambre. O a veces cuando estoy muy ansioso, tengo un hueco en el estómago y estoy comiendo constantemente. Esas son las señales digamos que hay que poner atención a estas señales y hay que estar en contacto con las emociones para determinar en qué momento esto ya no es normal o ya no lo puedo contener por mis medios ni buscar ayuda profesional. Y quiero hablarles de la teoría del cerebro triuno porque es importante que sepamos cómo funciona el sistema nervioso cuando estamos estresados. Ya vimos cuáles son algunos síntomas, ¿no? Algunas características de las personas que están estresadas, algunos puntos para prestarle atención. Ahora es importante que sepamos cómo funciona el cerebro cuando estamos estresados o cómo funciona el cerebro de los niños muy pequeños y de los adolescentes, para que sepamos cuáles son las reacciones normales y cuáles no son las reacciones normales. Y bueno, en el ser humano
el desarrollo del sistema nervioso siempre va de inferior a superior. Madura primero lo que está abajo, de la médula espinal hacia arriba. La corteza cerebral es lo último en madurar, aunque no es exactamente así. Empiezan a haber conexiones desde antes, pero más o menos funciona así. Y aunque hay conexiones desde antes, la corteza cerebral no funciona como tal, la parte frontal, que es la que nos da el raciocinio, hasta que uno ya es muy mayor. Y la parte inferior del cerebro, que es el cerebro de reptil, se encarga de las funciones de supervivencia, las que son primitivas y las funciones vitales, que tienen que ver a veces con reacciones de escape, con reacciones de supervivencia. El sistema límbico, que es el cerebro emocional, junto con el cerebro de reptil, forman el sistema instintivo emocional, que es el que controla de alguna manera las emociones, mientras el neocórtex o la corteza cerebral, la parte frontal, no está desarrollada al 100% o cuando estamos bajo situaciones de estrés. Entonces, esto es lo que yo les decía, el desarrollo, la maduración del sistema nervioso está desde la parte inferior hacia la parte superior y así es como se va desarrollando. Este es el cerebro reptiliano. Los niños muy pequeños, los adolescentes y algunos adultos operamos con este cerebro reptiliano, sobre todo cuando estamos ante situaciones de estrés. Este es el cerebro emocional y los dos forman el sistema instintivo emocional, que es el que se activa cuando hay situaciones de estrés o situaciones en las que yo tengo que sobrevivir. Y el cerebro pensante, la parte racional del cerebro o el neocórtex, es la parte superior, particularmente la corteza prefrontal, que es la que ya me ayuda a tomar decisiones, es mi parte racional. Lamentablemente en los niños pequeños y en los adolescentes, y como les decían algunos adultos, pues el cerebro instintivo emocional es el que reina y se activa cuando hay momentos de estrés y de amenaza. La parte frontal, el neocórtex, la corteza prefrontal, no termina de madurar hasta los 20 o 25 años. Es por esto que a veces los adolescentes, particularmente los que están abajo de los 18 años, a veces tienen reacciones muy impulsivas, porque todavía el cerebro racional no termina de desarrollarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, esto es importante porque cuando hay amenazas o situaciones de estrés o en momentos de mucha ira, esto es lo que se activa. Entonces, esto es un problema. ¿Por qué? Pues ahorita estamos muy estresados y ¿qué vamos a hacer en este momento si todos estamos estresados? Los adultos estamos estresados, estamos operando con nuestro sistema instintivo emocional y los niños pequeños y los adolescentes normalmente operan con ese sistema, particularmente cuando están estresados también. Entonces, ¿qué podemos hacer si todos estamos operando a este nivel? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que normalmente hacemos, pues, es gritarle a los niños, enojarnos, generar pleitos. Cuando ya estamos muy molestos y no los aguantamos, los mandamos al rincón, pero en realidad esto no soluciona el problema. Y justamente aquí ya es donde entramos con la gestión de las emociones. ¿Cómo gestiono yo mis emociones? No solamente durante la pandemia, que particularmente durante la pandemia, pero no solo durante la pandemia, sino cuando yo tengo una situación de estrés, cuando estoy muy enojado, porque de todas maneras se activa igual el sistema instintivo emocional. Entonces, ¿qué puedo hacer para gestionar mis emociones? Y sobre todo porque cuando yo gestiono adecuadamente mis emociones, cuando las manejo adecuadamente, yo estoy más cerca de ser más inteligente en cuestión emocional, y ahorita les voy a explicar cuál es el beneficio de la inteligencia emocional, que además ahorita está de moda. Según la Real Academia de la Lengua Española, gestionar quiere decir graduar o dosificar algo para que esto me dé un mejor rendimiento o el rendimiento sea más óptimo, tal cual. Gestionar las emociones, entonces quiere decir regularlas, no bloquearlas y no tragármelas. Eso no es gestión de las emociones. Gestión de las emociones es poder regularlas si es que se necesita,
ser conscientes de ellas, identificarlas, aceptarlas, porque como les mencioné antes, no hay emociones buenas ni malas, las emociones tienen una función y parte de poder gestionarlas adecuadamente es aceptarlas, comunicarlas de manera adaptativa según el contexto. Esto quiere decir poder sacarlas con la intensidad y la frecuencia que es necesaria según el ambiente. Una reacción exagerada, por ejemplo, de ira, una persona que está muy enojada y empieza a aventar cosas, eso no es gestión de las emociones. Una persona que está muy molesta y se traga su enojo porque no quiere expresarlo ante los demás, porque no lo puede sacar de una manera gradual o de una manera respetuosa para los demás, no es una adecuada gestión de las emociones. Regularmente escucho que la gente dice que él o ella son de carácter muy fuerte y porque no se dejan de nadie, porque se enojan, porque levantan la voz, ¿no? En realidad eso no es tener un carácter fuerte ni una personalidad fuerte. En realidad eso no es gestionar adecuadamente las emociones. La persona tiene un desborde de las emociones en el que no tiene una adecuada gestión, no puede regularlas adecuadamente y entonces las desborda, las saca de manera muy impulsiva y puede incluso hasta lastimarse y lastimar a los demás, ¿no? Dice cosas a veces que no hubiera dicho si no hubiera estado enojado. Igualmente cuando la gente no hay una adecuada gestión de las emociones, no puede sacarlas adaptativamente, no puede regularlas a la hora de sacarlas, entonces prefiere no sacarlas y se traga el enojo, por ejemplo, que es lo más común. Pero esto, al final, no es nada positivo, porque el quedarme con mi emoción me genera problemas emocionales. Y bueno, entonces, ¿cómo puedo ayudarle a los niños a gestionarlas y a reconocerlas? Que es lo primero que yo necesito para tener una adecuada gestión de las emociones. Pues lo primero que tengo que hacer es que ellos puedan reconocerlas. Cuando son niños muy pequeños, a veces no pueden identificar las emociones. Saben que se sienten muy enojados, bueno, pues, que están mal, saben que quieren llorar o lloran, pero no saben cómo se llama esa emoción y no te la pueden decir. Entonces lo que hacen es expresarla con patadas, con gritos, se tiran en el piso. Entonces, el paso número 1 es ayudarlos a reconocerlas. Y a veces en los adultos, a veces los adultos estamos tan desconectados de nosotros que no sabemos ni reconocer las emociones, no sabemos ni qué sentimos. Entonces, el paso número 1 para una adecuada gestión de las emociones es reconocerlas en mí para poder reconocerlas en los demás. Cuando son muy chiquitos los niños, y en algunas personas, la técnica del espejo o espejear es muy útil. Yo veo a la persona que está en una situación emocional, veo la expresión facial y entonces intento leer esta expresión facial y intento informarle qué es lo que estoy viendo, ¿no? Estás enojado, te veo triste, es que estás muy ansioso. Trato de reportarle la emoción y entonces el niño a lo mejor no sabe qué quiere decir eso, pero lo que yo le estoy reportando va a hacer también que para él tenga un significado lo que está sintiendo y así también él va a poder comunicarlo después. Es importante, sobre todo con los chiquitos, utilizar las emociones básicas, le llamamos matea, que las básicas no son chiquitos, pues hay juegos, ¿no? Está la lotería de las emociones, hay tableros con emociones, puedo utilizar stickers, hay como unos letreros que tienen unas manitas y están marcadas las emociones, entonces ellos las toman y me pueden decir cuáles son las emociones que están sintiendo de acuerdo a lo que está diciendo el letrero. Y bueno, también es importante que ya una vez que yo les ayudé a identificar estas emociones, es importante, y lo puedo hacer a la par, una herramienta que utilizamos en PESES, en disciplina positiva, que se llama escucha reflexiva. Yo voy a escucharlos y no voy a emitir ningún juicio. Esto es importante para utilizar la técnica del espejo,
Porque si yo emito un juicio sobre la emoción que el otro tiene, entonces le estoy diciendo que su emoción no es aceptable, que yo no la estoy aprobando y entonces voy a generar sentimientos de culpa, puedo generar enojo y puedo generar además que después ya no me comunique sus estados emocionales. Y la idea aquí para gestionar las emociones es que pueda comunicarme, además de lo que yo veo, que pueda comunicarme cuáles son sus estados emocionales, cómo se siente, qué le pasa ante esta situación. No quiero preguntarle la situación, quiero saber cómo se siente ante la situación, que eso es lo que verdaderamente me importa. Lo que pasa queda en segundo plano. En realidad, lo que importa aquí es lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy pensando acerca del evento. Entonces, yo necesito utilizar la escucha reflexiva para poder generar un puente de comunicación y de verdad ayudarlo a gestionar sus emociones, ¿no? Porque además así él también se va a abrir y va a sentir que puede hablar con los demás sobre sus emociones. No las voy a cortar, voy a dejar que vengan libremente y después vamos a ver cómo las regulamos, pero es muy importante no juzgar, escuchar sin juicios. Es digamos que un paso muy importante para que yo pueda tener un puente de comunicación respetuosa, no solo con los pequeños, sino con cualquier persona. Y además eso les muestra respeto, ¿no? La escucha reflexiva, además de que no emite juicios, me hace ponerme en una postura en la que yo estoy atento a lo que el otro me está diciendo, estoy atento a lo que el otro necesita, lo estoy escuchando porque lo estoy espejeando lo que me está diciendo, estoy interpretando un poco lo que me está diciendo y además eso ya le muestra al otro que me interesa lo que le está pasando. Entonces yo, además de mostrar empatía, a los chiquitos les enseña justamente a ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo con ellos. Entonces esto es muy importante también para generar niños que sean empáticos con los demás y que se sepan comunicar de manera respetuosa y de manera adaptativa. Como yo no lo estoy juzgando, entonces, aunque la emoción se desborde, yo solo lo voy a escuchar. Entonces, esto le va a evitar a lo mejor tener conductas que no son muy adaptativas, como agredir, por ejemplo, como sentir más enojo del que ya siente o romper cosas, simplemente por el hecho de ser escuchado. Y él va a saber que siempre va a ser así y además se va a abrir a los otros ambientes porque en casa se le enseñó esto. ¿De qué manera de qué otra manera les ayudó a gestionar sus emociones y a reconocerlas? Bueno, parte de lo que les decía antes, fomentando y enseñándole a comunicarse de manera cálida y respetuosa. Es decir, la parte de la escucha reflexiva, que es la que ya les dije, que es donde yo lo escucho, pero también hay una parte donde yo me comunico con ellos de manera afectiva y efectiva, es decir, de manera cálida, de manera respetuosa, pero asegurándome que lo que estoy tratando de decir se entienda como yo lo quiero decir. Muchas veces no soy congruente con lo que siento y lo que digo y ellos lo detectan o no se entiende lo que estoy tratando de decir. Entonces es muy importante la manera en la que yo me comunico con ellos. Ya esto le llamamos mensaje yo, que es la otra parte de crear el puente de comunicación. Una es la parte de escuchar respetuosamente, espejear, para que ellos también sepan que los estoy escuchando y identifiquen su emoción. Y la otra parte del puente de comunicación es cuando yo me expreso, porque no nada más la comunicación es en una vía y el respeto es en una vía, el respeto es en las dos vías. Es importante que ellos expresen y que sepan que se les respeta y que puedan decir lo que sienten, pero es importante también que yo pueda expresarme de la misma manera y es la segunda parte o la parte que faltaba en el rompecabezas de la empatía, ¿no? Porque también así ellos se ponen en el lugar del otro cuando ellos realizan la escucha reflexiva. Yo les enseño de qué manera yo puedo escuchar reflexivamente y respetuosamente, pero también ellos tienen que hacer lo mismo. Entonces me están dando el respeto que yo me merezco y se están poniendo en el lugar del otro. Así es como les enseño a ser empáticos a los pequeños y a los adolescentes, cuando ellos también me escuchan y se ponen en mi lugar. Es así es como se pueden poner en los zapatos del otro y esta es la manera en la que como papá o como guía o como maestro, yo puedo fomentar una comunicación respetuosa,
una comunicación en la que somos iguales, en la que yo te escucho, veo qué es lo que necesitas y te doy lo mismo de regreso. Esa sería como la base y es lo que todos esperamos en la sociedad y es, en teoría, como tendría que funcionar bien una sociedad, pero bueno, estamos un poco lejos de que pase esto, aunque hay personas que lo aplican bastante bien. Y bueno, yo como adulto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Además de escucharlos, además de comunicar mis emociones también respetuosamente o estas situaciones, lo que yo quiero decirles, es importante poner el ejemplo. No me sirve de nada escucharlos, no me sirve de nada hablarles respetuosamente y decirles lo que siento si no estoy poniendo el ejemplo, si no soy congruente. Y particularmente también tiene que ver con la manera en la que yo digo las cosas, que lo que yo estoy pensando y sintiendo sea congruente con la manera de decirlo y con mi manera de actuar, porque ellos lo pueden leer. Y cuando detectan una incongruencia, hay una disonancia cognitiva y entonces algo no está bien, me están mintiendo. Y eso yo lo puedo detectar, ¿no? Cuando alguien me está mintiendo, lo detecto como una amenaza. Entonces, esto me rompe el puente de comunicación y me genera un estado de alerta. Es importante ser congruente y poner el ejemplo. Yo como adulto, sería bueno que lo acompañara a buscar juntos maneras de relajarnos, que sería como la otra parte de la gestión de las emociones. Ya las identifiqué, ya pude espejear, ya lo escuché, ya me escuchó. Ahora, ¿de qué manera yo puedo relajarme cuando una emoción ya se desbordó, cuando estoy en una situación en la que hay mucho enojo, por ejemplo? Pues para poder salirme de ese enojo y aplicar una herramienta que vamos a ver más adelante, necesito saber y ayudarle al otro cuando son muy pequeños o cuando son mis hijos y yo los estoy guiando, cuando son mis alumnos, de qué manera puedo relajarme. Y además, cuando yo busco con ellos maneras de relajarme, yo les estoy dando mi atención, estoy con ellos, los estoy acompañando y juntos estamos descubriendo qué cosas sí y qué cosas no son las que nos relajan. Esto es súper importante porque no me puedo calmar, no puedo salirme de la emoción desbordada o de una situación donde la ira ya es muy importante, si no sé cómo me relajo. Entonces puedo tardar mucho tiempo en relajarme o puedo llevar la situación a niveles mucho más elevados, ¿no? Ya podríamos hablar de niveles ya de violencia en donde estoy tan enojado que puedo romper cosas, puedo pegarle a alguien. Entonces es importante no nada más identificar la emoción, no sentir la emoción, sino decirla, comunicarla adaptativamente, aceptar lo que el otro me está diciendo de manera respetuosa y saber cómo puedo relajarme para poder estar más tranquilo y poder de alguna manera gestionar adecuadamente esa emoción. Y bueno, este es el punto clave, ¿no? Como adulto, como guía, pues en teoría mi corteza prefrontal ya funciona adecuadamente, ya está totalmente desarrollada, entonces tengo que ser un adulto autocontrolado. ¿Por qué? Si yo no soy un adulto autocontrolado, no puedo acompañar a un niño, a un adolescente, a mi alumno o a quien esté acompañando en este camino de gestionar las emociones si yo no estoy gestionando las mías, ¿no? Yo no puedo acompañar a los demás si yo no estoy bien, que esta es la clave, incluso para los que tienen niños muy chiquitos, para las que son mamás nuevas. Cuando te dicen o estas creencias irracionales de que como papá te tienes que dar por completo a tus hijos, me parece que están un poco erradas, porque si yo no veo primero lo que yo necesito, y si no trato de estar bien yo, como guía, como papá o como acompañante, entonces no puedo acompañar a los demás. Entonces tengo que ver primero qué es lo que necesito yo, tengo que identificar primero mis emociones y tratar de estar tranquilo, encontrar maneras de relajarme para que yo pueda acompañar adecuadamente a los demás y pueda ser un adulto autocontrolado. Hay varias maneras también de no reaccionar ante situaciones que ya se salieron de control, particularmente con adolescentes y con niños muy chiquitos. Entonces, pues sería bueno que se preguntaran cómo van con el manejo de sus emociones, porque normalmente nos quejamos mucho de los demás en el sistema familiar, ¿no? Es que ya no los aguanto, es que mi esposo me molesta todo el tiempo, está enojado, pero no he
escarbado en mí y en cómo voy yo con el manejo de mis emociones. Entonces es importante que primero estén bien ustedes para poder acompañar a los demás y además que generen el cambio primero ustedes, porque si no, entonces no va a haber un cambio en los demás. Y la inteligencia emocional, que es lo que yo les decía hace rato, es una inteligencia muy importante y consta de varias cosas. Que tiene que ver con gestión de las emociones también. Identificar mi emoción, no solo en mí, sino en los demás. Comprender esa emoción, por qué me está pasando en mí y en los demás. Aquí ya viene la gestión de las emociones como tal. Voy a tratar de manejarlas, no bloquearlas, sino manejarlas o gestionarlas dependiendo el ambiente y de una manera adaptativa a como el ambiente me lo esté requiriendo, con la intensidad y la frecuencia que requiera, que sea respetuosa para los demás. Esto quiere decir manejar las emociones y además utilizar estas emociones en mi relación con los demás, en la situación que estoy viviendo y para canalizar la energía necesaria para generar una conducta. Esto es súper importante. Entonces, todo esto quiere decir inteligencia emocional. Y como ven, la gestión de las emociones es una parte importante de la inteligencia emocional, que además ahora para los trabajos y es muy importante, ¿no? Ya se están basando no solo en las cuestiones de currículum académico, sino también se están basando en las competencias y en la inteligencia emocional. Entonces es importante fomentar esto, porque además, si yo tengo una inteligencia emocional alta, también estoy protegiéndome de futuros trastornos mentales y problemas emocionales, ¿no? Estoy blindando de alguna manera a los adolescentes, a los niños y a mí mismo para poder reaccionar y poder desarrollar ciertas estrategias cuando las cosas no me salen como yo lo había planeado, que son muchas veces como ahora, ¿no? Entonces es importante apostarle más a la inteligencia emocional en lugar de apostarle tanto a la inteligencia académica o al desarrollo de la inteligencia tradicional, ¿no? Que tiene que ver con el uso del lenguaje, el uso de los números, el cómo resuelvo cierto tipo de problemas matemáticos, por ejemplo. Mejor vamos a enfocarnos un poco más en la inteligencia emocional, muy importante. Y todo esto es para que puedan entender un poco el por qué el tiempo fuera positivo, nosotros le llamamos irse a Hawái, es tan importante y por qué lo utilizamos en peces y en disciplina positiva. Ya vimos que cuando hay estrés, pues hay emociones que están muy desbordadas. Ya vimos que los niños pequeños no tienen un buen manejo emocional porque están aprendiendo y porque la misma cuestión orgánica no se los permite, ¿no? Entonces, yo como guía, como acompañante, pues tengo que ayudarlos a gestionar sus emociones. Y la manera de poder gestionar mejor las emociones en los niños pequeños o en uno mismo, pues es el tiempo fuera positivo. Y el tiempo fuera positivo es un tiempo respetuoso que nos tomamos todos, no nada más los niños pequeños. No solemos utilizarlo con los niños pequeños porque creemos que ellos son los que tienen que cambiar su comportamiento y ellos son los que tienen que gestionar sus emociones. Nosotros estamos bien y en realidad no es así. El que las emociones se desborden, el que nos pongamos a veces en alerta y haya situaciones de estrés en las que yo tenga que tomar decisiones muy impulsivas o no tomarlas, ¿no? Eso nos pasa a todos, porque acuérdense que cuando hay estrés, el sistema instintivo emocional es el que se pone en marcha. Entonces, no nada más son los niños los que se tienen que ir al tiempo fuera, somos todos. Cuando hay situaciones en las que ya me rebasó la emoción. Entonces, ¿por qué? Porque desde la calma y dependiendo de la edad, ¿no? La medida de lo posible, cuando uno ya es racional, si no a los niños, pues hay que acompañarlos, encontremos una solución al problema. Para esto no es conveniente solucionar un problema desde mi cerebro de reptil o mi sistema instintivo emocional, porque recordemos que las decisiones que yo tomé no van a ser racionales. Entonces, cuando estén muy enojados o muy eufóricos, no tomen decisiones importantes, no es buena idea. ¿Y por qué el tiempo fuera positivo?
y no el tiempo fuera tradicional, ¿no? Que yo creo que esa sería la pregunta más lógica. El tiempo fuera positivo, pues es un lugar a donde yo quiero ir y voy a relajarme y es un lugar respetuoso, no me va a generar más malestar del que ya tengo, el tiempo fuera tradicional. Me va a generar muchas cosas negativas sumadas al malestar que yo ya tenía. Entonces, como podemos ver aquí, pues la niña tiene un montón de emociones, ¿no? Y de sentimientos, y el aislarla en el rincón, pues no los está mejorando, ¿no? Al contrario, los empeora. Entonces, ¿qué hacemos en el tiempo fuera tradicional? Lo que hacemos es mandar a la persona al rincón, la estamos exiliando. Cuando nosotros, que somos los jueces, consideramos que su comportamiento no es el adecuado, ¿no? Que se están portando mal y merecen ser aislados, merecen ser castigados, porque realmente el tiempo fuera tradicional es un castigo y nosotros no los usamos en peces, no son respetuosos. Y la idea es mandarlos al rincón o aislarlos para que reflexionen sobre su mala conducta, cuando en realidad la mala conducta es muy subjetiva, ¿no? Porque el que la está juzgando soy yo y no sabemos ni por qué vino la mala conducta. Ya en pláticas posteriores vamos a ver, y eso lo vemos en los talleres también, ¿no? El mal comportamiento siempre viene de necesidades que no están satisfechas, yo tengo que aprender a leerlas para ver qué está pasando y qué es lo que necesita este niño antes de emitir un juicio sobre una mala conducta y sobre obligarlo a reflexionar sobre algo que yo estoy pensando, que probablemente no sea como yo lo estoy pensando, ¿no? Y además lo estoy castigando. Y el castigo siempre involucra cuestiones negativas, ¿no? Y normalmente tiene que ver con una venganza personal sobre el que está poniendo el castigo. Y lo que estoy haciendo al aislarlo, al exiliarlo, pues es retirarle la atención, retirarle mi amor, porque se está portando mal. Lo estoy humillando y estoy ignorando sus sentimientos. Normalmente las necesidades insatisfechas tienen que ver con sentimientos de inatención, sentimientos de inadecuación y otras cuestiones que sería bueno aprender a leer antes de juzgar y de castigar de esta manera. Entonces, por eso no utilizamos el tiempo fuera tradicional. Eso es lo que hace. Y bueno, parece que el tiempo fuera positivo, mucha gente lo piensa así, es un premio, pero en realidad no lo es un premio a la mala conducta. Lo que hacemos es validar los sentimientos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, o después, a veces no puede ser en el momento, pero un poco más adelante, cuando la emoción ya no esté desbordada, yo voy a investigar cuál es el estado emocional, cuál es el sentimiento que hay, que está atrás de esta mala conducta o de esta conducta que no es adaptativa, ¿no? Entonces, ¿qué hace el tiempo fuera positivo? Pues está validando los sentimientos del otro, nos está haciendo escuchar sin juzgar, recuerdan la escucha reflexiva, obviamente nos está haciendo acompañar y les está enseñando a regular las emociones. Entonces, en realidad el tiempo fuera positivo no es un premio a la mala conducta y me da todas estas ganancias. Y la mala conducta nunca la dejamos de lado, simplemente no la tratamos no tratamos de cambiar la mala conducta en ese momento. En un momento de calma, que es después del tiempo fuera positivo, cuando ya todo se pueda platicar y no haya emociones desbordadas, podremos encontrar alguna solución. Y recordemos también que muchas veces la mala conducta tiene que ver con las necesidades que no están completamente satisfechas. Entonces, yo no puedo esperar una conducta diferente si no estoy satisfaciendo adecuadamente estas necesidades emocionales que hay. Y bueno, ya después, en un momento de calma, se encontrarán las soluciones. No es bueno buscar soluciones o solucionar nada desde mi cerebro de reptil. ¿Cuáles son las características del tiempo fuera positivo? Que cada miembro de la familia debe determinar qué es lo que lo relaja. A los más chiquitos a veces hay que acompañarlos. Dependiendo de la edad, ¿no? Hay cosas que nos relajan. Los niños muy chiquitos, menores de 2 años, se relajan con cuestiones sensoriales y con cosas motrices. Los más grandes se relajarán a lo mejor con canciones, con cuentos, porque ya tienen otras habilidades intelectuales. Y pues los muy, muy grandes podemos relajarnos haciendo
ejercicio, podemos relajarnos haciendo rompecabezas. Eso ya va a depender del gusto de cada quien. Es importante decidir entre todos la ubicación física de Hawái y el nombre también se lo pondremos entre todos. Hawái, pues nosotros lo usamos así, pero en realidad tiene que ser un nombre que quieran todos y el nombre tiene que evocar tranquilidad. Entonces pueden ponerle Cancún, pueden ponerle Six Flags, pueden ponerle Disney, eso ya dependerá de ustedes, ¿no? Pueden usar imágenes también que evoquen el lugar y llenarlo de cosas relajantes, las que ya determinaron que son las que los relajan, esas cosas pueden estar en Hawái. ¿Y cómo lo aplicamos? La persona debe decidir voluntariamente ir y a veces los podemos invitar, pero de manera muy respetuosa y muy amigable. El tiempo fuera positivo nunca debe ser obligatorio, porque si es obligatorio se vuelve castigo. Tiempo fuera negativo, tiempo fuera tradicional, y eso ya es un castigo, entonces no es respetuoso. Si yo obligo a alguien a irse a Hawái, no lo estoy respetando, ni estoy escuchando su emoción ni su sentimiento. Entonces, esto no es respetuoso, no lo utilizamos así. Él decidirá y yo puedo invitarlo si mi tono y mis maneras son las adecuadas. La comunicación, acuérdense, es muy importante. ¿Y cuándo se va a Hawái? Pues cuando la situación ya no está en control, cuando las emociones ya se desbordaron, cuando hay mucho enojo y ya no es posible poder comunicar estas emociones de manera adaptativa. ¿Recuerdan lo que vimos antes? Entonces ahí me voy a Hawái. Los niños muy pequeños es importante que vayan acompañados por un adulto porque ellos no saben el significado de esto y hay que enseñárselos. Entonces, en lo que ellos lo aprenden y pueden ir solos, es importante que vayan acompañados de un adulto que sea congruente. Y es muy importante evitar el sermón y evitar los gritos, porque entonces cuando yo doy sermón, ya no soy respetuoso. Y si hay gritos, no estoy siendo un adulto autocontrolado y no estoy gestionando adecuadamente mis emociones. Cuando yo ya recurro al grito para decir lo que me molesta o expresar un estado emocional, quiere decir que yo ya me desbordé. Yo no tengo una gestión de mis emociones, yo no estoy informando mi estado emocional de una manera adaptativa. Recuerdan que la intensidad es importante, entonces los gritos no son adaptativos, los gritos no son gestión de las emociones. Yo ya me desbordé, yo necesito ir a Hawái. Se vale a veces, sobre todo cuando son adolescentes, se vale no querer ir a Hawái y querer encerrarse en su cuarto, sí se vale. A veces la gente requiere su tiempo fuera positivo caminando. A veces yo ya no quiero estar con el resto de la familia porque en verdad estoy muy enojado. Entonces hay que respetar también. Pero bueno, es importante que les enseñemos desde chiquitos que podemos tener un lugar común para relajarnos y que no va a ser un lugar donde gritemos, no va a ser un lugar donde seamos juzgados y podemos estar todos juntos en un lugar, si se requiere, sin faltarnos al respeto. Esto es muy importante para la convivencia, ¿no? Y obviamente si no se puede, porque a veces no se puede, y es válido salirse, también me puedo salir. O sea, si mi esposo ya está muy desbordado porque le redujeron el sueldo, porque no está acostumbrado a estar en la casa y le está costando mucho trabajo, hay que respetar también si quiere salir a caminar o si quiere salir a sacar al perro, eso también es muy respetuoso, es muy respetable, perdón. Y si el adolescente quiere, en lugar de utilizar el lugar común, encerrarse en su cuarto, también se vale y hay que respetarlo, porque es parte del respeto mutuo. Y bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no?, de lo que puede haber en Hawái. Para los que nos gusta hacer ejercicio, el yoga es una muy buena técnica para relajarse, entonces aquí hay todo un kit. Para los niños muy chiquitos, las cosas sensoriales que les dije hace rato, cosas que puedo tocar, que tienen colores, cosas que hacen ruido, cosas que se mueven, ¿no?, como estas botellas sensoriales, por ejemplo, algunas hacen ruido, algunas se mueven, algunas tienen muchos colores. A los niños menores de 2 años, esto les cae muy bien. La música, por ejemplo, la meditación, es importante enseñarles también a los chicos que yo puedo meditar y puedo llegar a estados de relajación. Y el ejercicio, ¿no? Cuando uno está enojado y saca el coraje físicamente,
es decir, pegándole algo, por ejemplo, botando una pelota, el coraje también sale mucho más fácil y a veces hay que sacarlo del cuerpo, es importante no quedárselo. Entonces, una manera adaptativa de sacar el coraje es pegarle a un costal de box. Una manera poco adaptativa de sacar el coraje sería aventar cosas y romperlas, ¿no? Entonces, o darle patadas a la pared. A lo mejor es mejor un costal de box. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que podemos tener en Hawái, pero cada quien puede utilizar lo que quiera, tiene que determinar qué es lo que lo relaja. Y bueno, este es un ejemplo padrísimo de cómo están aplicando en algunas escuelas donde estamos dando los talleres de peces el Hawái. Y lo que hacen es informarle a los niños para qué es esta caja, la hacen entre todos, la llenan de cosas relajantes y se les explica cuál es el sistema, ¿no? A los muy chiquitos se les acompaña, a los que ya son más grandes y lo entienden, se les deja ir solos y entonces ellos se van a Hawái cuando necesitan ir a Hawái y regresan. Y esto deberían aplicarlo en todas las escuelas, pero bueno, está padrísimo cómo lo aplican en las escuelas donde estamos dando el taller. Entonces, es una buena manera de aplicar Hawái. Hay otras sugerencias, además del tiempo fuera positivo, que nos pueden ayudar a relajarnos y a mantener la salud mental, que son muy importantes siempre, pero mucho más importantes ahora. Este es un punto clave. Además del tiempo fuera positivo, para los niños muy pequeños, es importante mantener los hábitos y las rutinas. A ellos les da certeza y los ayuda a estar más tranquilos, el saber que van a hacer más o menos las mismas cosas los mismos días. Esto les da certidumbre, me reduce la ansiedad y los hace estar más tranquilos. A los niños muy chiquitos particularmente, pero a nosotros los adultos también nos ayuda. El que haya un caos afuera, el que no podamos salir, el que no podamos hacer lo que hacíamos, implica mucha ansiedad, ¿no? Porque no tenemos el control sobre lo que va a pasar, que es lo que normalmente buscamos, es tener control. No lo hay afuera, no hay certidumbre de nada, pero adentro podemos tener estos hábitos y rutinas y nos van a dar por lo menos cierta sensación de tranquilidad y de control y certidumbre de que por lo menos adentro, en casa, tenemos el control de hacer las mismas cosas, ¿no? Tampoco hay que ser muy inflexibles en este sentido, pero sí es bueno mantener ciertos hábitos y rutinas, y sobre todo de lunes a viernes, ¿no? Porque si no, entonces después también empieza a haber problemas de sueño, porque no hay hábitos, no hay rutinas, te acuestas a las 4 de la mañana y te levantas a las 2 de la tarde, y esto también genera problemas emocionales. Entonces es importante mantenerlo. Hacer ejercicio es súper importante. No sé si han oído hablar de las hormonas de la felicidad. Entonces hay varias. Y cuando yo hago ejercicio, lo que estoy haciendo es generar endorfinas. Estoy generando dopamina y esto me genera una sensación de bienestar. Entonces es importante ayudarle a la química cerebral también con cosas desde afuera, cosas que yo puedo hacer y puedo hacerlas, a veces las puedo hacer en casa. Ahora que ya podemos salir un poco más, pues podríamos salir a caminar. Los parques no están abiertos todavía, pero salir a caminar, por ejemplo, sacar al perro. Los que tienen patio, pues hacer ejercicio en el patio, y los que no tienen, sean creativos y traten de hacer rutinas de ejercicio en casa y ayuden a los más pequeños. Pueden hacerlo con circuitos, pueden hacerlo con actividades que hay un montón de actividades en línea para los niños chiquitos que les van a ayudar a moverse. Moverse es súper importante para los niños. El estar pegado a la televisión, a la computadora, sin moverse, también genera depresión y me genera problemas de sueño, me genera problemas en el ánimo. Entonces es muy importante mantenerse activo, particularmente en los más chiquitos, ¿no? Otro punto importante es comer saludablemente y tomar suficiente agua, porque una dieta basada en comida chatarra, por ejemplo, en muchas harinas o muchos azúcares, me va a generar hiperactividad y también me genera ansiedad. Entonces es importante no desviarse mucho de este punto, ¿no? Vamos a ayudarnos con lo que sí tenemos para estar mejor. Hacer cosas divertidas en familia, bueno, además de que van a matar el tiempo, se van a conocer mejor porque es momento de hacer las cosas de otra manera. Acuérdense lo que vimos de crisis.
y hacer cosas divertidas en familia me ayuda a conocer a los demás miembros de la familia, me ayuda a determinar qué me relaja, pero además esto me va a generar oxitocina, y la oxitocina me ayuda, es una hormona que me va a ayudar a mejorar estos lazos familiares, los lazos que tengo con los demás. Entonces es importante generar oxitocina y, ¿por qué no? Pues conocer más a los miembros de la familia, porque normalmente no se hace, tenemos muchas cosas que hacer. Ahora tenemos la oportunidad de utilizar esta crisis para cosas positivas. Rememorar momentos importantes. Esto también me ayuda a generar, además de oxitocina, me genera serotonina. Entonces, las dos hormonas me hacen, generar o mejorar estos lazos familiares, pero además también me hacen sentirme más tranquilo. Fortalecer tus redes de apoyo. Puedes ser creativo y usar la tecnología, puedes hacer videollamadas, puedes hacer llamadas, puedes hacer reuniones, ¿no? Y una parte importante de fortalecer tus redes de apoyo es que también puedas pedir ayuda si la necesitas y ofrecer ayuda. Esto también me genera oxitocina y me genera además, no nada más que los lazos familiares sean más estrechos, me genera lazos sociales más estrechos, ¿no? Con mis amigos, con los demás. Entonces, esto es súper importante porque además, cuando yo fortalezco mis redes de apoyo y algo no está bien, yo puedo pedir ayuda. Y esto es muy importante y es un punto que me puede ayudar a no caer en la depresión. Dormir bien es súper importante, ¿no? Genera dopamina. Y por eso también hay que mantener los hábitos y las rutinas para no abrirle las puertas al insomnio. Y ser agradecido y mantener una actitud positiva, que también me va a generar serotonina y me genera endorfina, sobre todo serotonina. Ser agradecido por lo que sí tengo, no estar pensando en lo que no tengo. Yo sé que es muy difícil para muchos ahora, muchos no tienen los recursos suficientes, muchos perdieron el trabajo, pero hay que ver las cosas que sí tenemos y dentro de la medida de lo posible tener una actitud positiva. Esto suena muy superficial, no lo es. Yo siempre tengo dos opciones para ver las cosas y para ver la vida, ¿no? Puedo verlos con lentes negativos, todo está mal, nada va a mejorar, no tengo nada, y estarme fijando en lo que me falta, particularmente ahora. O puedo elegir tener una actitud positiva y pensar en lo que tengo, lo que sea, tengo un techo, tengo comida, tengo amigos, lo que tenga. Y sé que a pesar de que está difícil la situación, tengo las herramientas necesarias, yo tengo lo necesario para salir adelante y esto no va a ser eterno, esto va a cambiar. Eso es tener actitud positiva. Tener actitud positiva no es negar la realidad, sino ver lo que sí tengo y determinar que tengo herramientas y tengo virtudes que me van a hacer afrontar esta situación y que la situación en el futuro va a ser diferente y que yo con lo que sí tengo, con las virtudes que yo tengo, voy a poder salir adelante de esto. Y bueno, esto, hago mucho énfasis en esto porque puede parecer muy superficial, como ya les dije, pero en realidad el ser resiliente y tener una actitud positiva, sí puede hacerlos salir bien de esto, salir fortalecidos y mucho mejor de lo que estaban antes. Y si tienen duda en este punto, pues nada más lean algo del fundador de la logoterapia, que vivió en campos de concentración y salió avante. Entonces, no lo digo yo, me lo dicen algunos teóricos, y particularmente a mí me ha servido también. Entonces, pues estos puntos son súper importantes, hay que tenerlos en cuenta, además del tiempo fuera positivo para gestionar las emociones que ahorita están desbordadas y ayudarles a los niños que deben estar desesperados. Gracias.